Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Hustle Podcast, en el que revisamos los mejores quintetos de la NBA después del cierre de mercado. Comentábamos en el directo de este jueves, en nuestros jueves de NBA, que en el episodio de hoy, viernes, es decir, este episodio, íbamos a tener el tema de los mejores quintetos, que es precisamente de lo que vamos a hablar, pero en la planificación inicial, además tenía apuntado la revisión de mi tier list de predicción para la temporada regular. Estoy mi garganta un poquito tontorrona. Como el tiempo, que en fin, estos días después de solecito, con lo contento que me había puesto, ya sabéis que aquí grabamos con la persiana echada, pero vuelve la lluvia, en fin, y parece que, bueno, me comentaba mi hermano que vuelve para quedarse. Lo dicho, estábamos hablando el jueves de lo que se venía en los próximos días en el canal, lo que teníamos antes de los playoffs, y claro, comentando que hoy vamos a hacer precisamente esa revisión, dije, oye, pues claro, es que el domingo tenemos la última gran jornada. Grande porque juegan todos los equipos, porque partidos verdaderamente interesantes los tenemos contando con los dedos de una mano y puede que nos sobrasen incluso. También es normal, hombre, es el último día de la temporada regular. De hecho, de no ser por el play-in, este último fin de semana sería mucho más tranquilo y estaríamos viendo, pues, potenciales emparejamientos de playoffs. Alrededor de eso giraría la conversación y probablemente, pues, tendríamos también otro tipo de distribución del calendario, y creo que también hay equipos, bueno, habría que ver cuántos luego finalmente planifican o cuánto afecta el play-in a la planificación de unos equipos. Por supuesto también debates, si no existiese el play-in, tendríamos ahora mismo debates sobre si determinado equipo debería dejarse caer, perder un par de partidos o intentar, oye, están a medio partido de este equipo, o tienen, mejor dicho, a medio partido a este equipo, si se dejan perder en el próximo, se cruzarían con este que les viene mejor. Bueno, lo típico, ¿no? Que si los cruces, los emparejamientos, los mismatches. El caso es que dije, oye, pues tiene más sentido esperar y en vez de mezclar ahora los dos temas, cuando acabe la temporada regular y tengamos ya el dibujo final, ahí ya vemos mi predicción. De hecho, el episodio del lunes tenía simplemente apuntado último día de temporada regular, así que encaja perfecto y el lunes revisaremos esa predicción. Hoy aún así tenemos un tema, claro, yo había forzado un poco lo de mezclar los dos temas, las cosas como son, pero este de los mejores quintetos sí que es uno que dije, oye, este tiene que estar antes de que lleguen los playoffs. En función del par de días que hayan pasado desde que yo publique este vídeo hasta que vosotros lo estéis viendo, pues es cierto que los datos obviamente van a cambiar, los números no serán exactamente los mismos, pero el dibujo será muy similar. Vamos, les quedan 2 partidos a los que más cuando estoy grabando. Entre ellos los Warriors, que salen en este vídeo y son protagonistas en el cierre de temporada regular. Lo eran en los primeros meses por la mala dinámica del equipo, porque no terminaban de funcionar y desde el traspaso de Jimmy Butler han ido para arriba. Sí, se complican ahora un poco, bueno, bastante la vida en temporada regular, pero como me decía un compañero de mi equipo, oye, es que hasta hace no tanto estaban incluso fuera de puestos de play-in. En fin, último episodio de la tercera temporada en temporada regular, porque el del lunes está ahí como en una especie de limbo extraño. En fin, vamos a ello, porque hoy tenemos un episodio muy, pero que muy interesante. Bienvenidos a The Hustle Podcast. Bien, lo que he hecho ha sido coger, por supuesto, los datos desde el deadline, es decir, desde el 6 de febrero para ver los equipos de cara a playoffs. Por supuesto, tenemos cambios sustanciales. Los más evidentes, Luka Doncic en Los Ángeles Lakers y los Warriors con Jimmy Butler, como decíamos en la introducción. Pero es que también hay más. Sobre todo, destacando aquellos equipos que han tenido a jugadores muy importantes, lesionados, que les han recuperado en el tramo final y que se cuelan en la lista. Algunos se han recuperado, pero no precisamente para meter a su equipo en la parte positiva. Y luego hay algunos
que se habían recuperado ya antes, pero han necesitado un poquito de tracción para ir juntando todas las piezas. Bien, sí que he establecido un mínimo de 100 minutos totales disputados de total de ese quinteto para sacar los datos, ¿no? Porque si no, pues un quinteto que haya disputado 4 minutos y haya metido un pedazo de parcial, pues no es una muestra representativa. ¿Qué ocurre? Solo hay 29 alineaciones en toda la NBA que superen los 100 minutos totales desde el 6 de febrero. Y alguno podrá pensar, bueno, pues serán casi todos los equipos. Son la mayoría, pero entre esos 29 quintetos que encontramos, las 29 alineaciones, solo hay 20 franquicias. Repiten unas cuantas. ¿Quiénes nos faltan en esa lista? Boston Celtics, Brooklyn Nets, Charlotte Hornets, Dallas Mavericks, New Orleans Pelicans, Philadelphia 76ers, Phoenix Suns, Toronto Raptors, Utah Jazz y Washington Wizards. Me he ido a mirar también sus registros, sus alineaciones desde febrero, en el último par de meses de competición, para ver si entraban en el baremo que teníamos solo en las alineaciones de más 100 minutos, ¿de acuerdo? Vamos a ver las 5 mejores y las 5 peores. También algunas excepciones que quiero comentar, porque, por ejemplo, cuando he ido a revisar esos equipos que no tenían ninguna alineación con más de 100 minutos, que puede ser porque a lo mejor tu equipo va muy bien, te pones a dar rotación y tus mejores jugadores o tu mejor quinteto no coincide tanto en el tramo final de temporada. O simplemente porque seas un equipo que le dé mucha rotación a sus jugadores y utilice diferentes quintetos, que tenga bastante profundidad, o que se te haya lesionado uno de ellos un par de semanas y eso hace pues que tengas un par de quintetos con muchos minutos, pero que ninguno supere los 100. Por supuesto, nos encontramos en esa lista de equipos que no tienen ningún quinteto por encima de los 100 desde el deadline a los actuales campeones Boston Celtics, que ellos sí se quedan fuera de los mejores quintetos según la estadística avanzada. Su mejor alineación también es la más utilizada y registra un más 13,7 de ventaja sobre los rivales por cada 100 posesiones. Vamos a comenzar con las peores, dejamos las mejores para el final porque también tienen más gracia, tienen más chicha. Aunque entre las peores de verdad vamos a encontrarnos auténticas calamidades. Ya os digo, una cosa verdaderamente llamativa. En quinta posición nos encontramos a un equipo que ha sufrido cambios, por supuesto, en este deadline, como ha sido Miami Heat. Registran un menos 1,5 por cada 100 posesiones con el quinteto de Davion Mitchell, Tyler Herro, Andrew Wiggins, Bam Adebayo y Kelly Oubre. Como podéis ver, un ratio ofensivo de 112 y un ratio defensivo de 114, que vienen a ser números pues como lo que es este equipo de Miami. Un equipo en transición que ha perdido a su estrella por mucho que no estuviese, que ha metido nuevos jugadores. Tuvieron ahí un tramito que lo hicieron mejor gracias al impulso de ese Adebayo con Kelly Oubre, pero luego se han quedado muy cortos a nivel ofensivo. También les interesaba perder para conservar su elección del próximo draft, que si no se la quedaba Oklahoma. Y bueno, creo que también estamos viendo unos Heat diferentes que obviamente afrontan una transición después de haber soltado a su emblema de los últimos años y que entiendo se van a posicionar sobre todo de cara al verano de 2026. Así que, lo dicho, el equipo de Miami, que la verdad no sorprende que esté aquí, pero no es un dato tan terrible, ¿de acuerdo? En cuarta posición sí que nos encontramos a un equipo que trata de competir, un equipo que intenta meterse en los playoffs, de hecho tendrá que pasar por el play-in, como es Sacramento Kings. En el caso de la franquicia de California, hablamos de un equipo que registra un menos 4,3 sobre los rivales, mejor dicho, que los rivales le sacan 4,3 puntos, con el quinteto de Malik Monk, Zach LaVine, DeMar DeRozan, Keegan Murray y Domantas Sabonis, un ratio ofensivo de 116, que se me queda bastante escaso cuando es la potencia de este equipo, o debería serlo, y un ratio defensivo de 120, que evidentemente es un dato muy malo y que no te va a permitir competir. Por si fuese poco, los Kings también tienen otro de los peores quintetos con más minutos acumulados, y es que ellos, después del traspaso de De'Aaron Fox, que se trajeron a Zach LaVine, lo que nos vinieron a decir es que querían utilizar a Malik Monk como su nuevo base, como su nuevo iniciador de la ofensiva. Pero bueno, la idea no era muy buena, han hecho una especie de huida hacia adelante, como ya comentamos, y su otro quinteto, que aparece en la lista con un registro negativo, tiene un menos 2,2 y simplemente cambia a Keon Ellis por Malik Monk, que le da algo más de equilibrio
al equipo. Vamos a la tercera posición, nos metemos en el podio de acuerdo de los peores equipos con más minutos, porque ya os aviso que vamos a ver registros mucho peores. En este caso sí que nos encontramos con con bastante drama, porque en tercera posición tenemos nada más y nada menos que al quinteto más utilizado de Denver Nuggets desde el trade deadline. En este caso es un quinteto que registra un menos 4,7. Los rivales le superan por casi 5 puntos por cada 100 posesiones. El quinteto formado por Russell Westbrook, Christian Braun, Michael Porter Jr., Aaron Gordon y Nikola Jokic, es decir, el quinteto titular, pero cambiando a Russ por Jamal Murray. Un 122 de ratio ofensivo, que es un dato muy bueno, pero es que el ratio defensivo es absolutamente calamitoso, absolutamente horrible. Y de hecho, como comentamos en el directo, ya ha salido que, a parecer, según nos cuentan en The Athletic, Russell Westbrook, mejor dicho, no Russell Westbrook, sino el trato que le daba Michael Malone a Russell Westbrook respecto a sus fallos y sus errores, en comparación con el que tenía con otras piezas del equipo, no ponen que haya sido el factor principal, pero sí que ha sido uno de los factores que ha hecho que el vestuario vaya perdiendo confianza en Westbrook, sobre todo en el apartado defensivo, que es donde peores números tiene este equipo, y donde, pues al parecer, más le ha desesperado al amigo Nikola Jokic, que él mismo recibió, oye, estamos aquí viendo para despedir a Michael Malone, ¿a ti qué te parece? Y él dio su visto bueno. Vamos con el segundo quinteto, el segundo peor quinteto entre los que más minutos tienen, que este es muy preocupante. Sé que hay más de un gran fan de los Knicks en el canal que está muy preocupado, y es que en segunda posición nos encontramos al quinteto estrella, al quinteto titular de los New York Knicks, que registra un menos 9,6, casi nada, cerca de los 10 puntos de ventaja para el rival por cada 100 posesiones, con Jalen Brunson, Michael Bridges, OG Anunoby, Josh Hart y Karl Anthony Towns en cancha desde el 6 de febrero. Un ratio ofensivo muy pobre, 113 para el equipo que es, y un ratio defensivo, pues, inasumible ese ratio defensivo para un equipo que de nuevo tiene aspiraciones muy altas y que hubo un momento de la temporada donde decíamos, sí, de acuerdo, les faltan cosas. Aquí mismo hicimos un pick and click dedicado a la defensa de los Knicks con Karl Anthony Towns en el 5, y es cierto que también en ese tramo final de temporada es que se han deshinchado un montón. La fatiga, minutos acumulados, toda la carga de la temporada. Ya avisábamos de que los Knicks sin rotación lo tienen muy, pero que muy crudo. Pero es que pinta incluso más catastrófico. Vamos a ver, es que ya os digo, yo me fío bastante poco, sobre todo por la parte de cómo de agotado llega el equipo. Y en primera posición, no va a sorprender a absolutamente nadie, aunque alguno pueda estar pensando en, oye, Charlotte Hornets o Washington Wizards o Utah Jazz, equipos terribles. De los quintetos más utilizados, el que peor registro tiene es uno afectado por una lesión, no por una lesión al uso de un esguince de tobillo o una rotura, no, por una lesión diferente y que cuando salió nos preocupó mucho, como fue la ausencia de Victor Wembanyama. Y es que la primera posición es para San Antonio Spurs, que si los Knicks tenían un menos 9,6, los Spurs aparecen con un menos 9,8. En esta ocasión, el quinteto de San Antonio está formado por Chris Paul, Stephen Castle, Devin Vassell, Harrison Barnes y Bismack Biyombo, un 115 de ratio ofensivo con un 125 de ratio defensivo. Este mismo quinteto, si en vez de tener al amigo Biyombo, que es el temporero con el que te has hecho porque no tienes a Wemby, tuvieses a Wembanyama, este quinteto estaría en positivo 100%. Por apuntar, San Antonio teóricamente no, según los datos, tiene también el tercer peor quinteto, formado por Chris Paul, De'Aaron Fox, Devin Vassell, Harrison Barnes y Biyombo. Es decir, lo mismo pero metiendo a Fox por Castle, que tiene un menos 7,8. Pero bueno, como los Spurs ya tenían un quinteto, no les quería repetir, no les quería volver a meter. Por añadir algunas cosas interesantes y que me han llamado la atención. De nuevo, es importante aclarar, sé que lo he dicho 3 veces, pero estos son entre los quintetos más utilizados, porque ahora vamos a llegar a la auténtica morralla. Pero en sexta posición encontraríamos con 97 minutos disputados cerca de los 100, por eso no lo he metido, porque el registro es bastante negativo. Nos encontramos al quinteto de los Houston Rockets con Fred VanVleet, Jalen Green, Dillon Brooks, Amen Thompson y Alperen Sengun, es decir, el quinteto titular habitual con el que Udoka ha cerrado la temporada y el que entiendo irá de inicio en playoffs. Menos 8,9
desde febrero en la estadística avanzada acumula este quinteto. Me ha sorprendido bastante. Es cierto que Houston ha atravesado diferentes dinámicas durante la temporada, pero bastante llamativo. Seguiremos hablando de Houston más adelante, ya os he dado un buen spoiler, pero vamos ahora a la parte fea y voy a intentar pasar rápido por encima porque es que los números son deprimentes y evidentemente mis Suns andan por aquí. De los equipos de fuera, pues hombre, nos encontrábamos que Brooklyn, por ejemplo, no tenía ningún quinteto con 100 minutos. Bueno, es que el más utilizado tiene 93, con D'Angelo Russell, Keon Johnson, Zaire Williams, Cam Johnson y Nicholas Claxton. Y en esos 93 minutos han recibido una ventaja del rival de casi 20 puntos. Registran un menos 19,8 por cada 100 posesiones. Una diferencia, pues bueno, que te indica en qué punto están estos Brooklyn Nets. Como os decía, mis Phoenix Suns, mis Phoenix Suns, quién sabe si seguirán siendo mis Phoenix Suns cuando acabe la temporada. Debo decir que pensaba que iban a tener peores datos, con un tramo final tan lamentable. También es cierto que en las últimas semanas lo apañaron y que el peor momento de los Suns, pues a lo mejor no ha sido post-deadline. Es cierto que la última semana, las últimas 2 semanas han sido horrorosas, pero bueno, es que no se salva ningún tramo del año, quitando 2 momentines. El quinteto más usado tiene 82 minutos, que registra menos 5 puntos, 5 puntos de ventaja para el rival, menos 5 para los Suns, con Durant y Booker en cancha. Fatal, lógicamente, que tengas a tus 2 mejores jugadores, 2 de los mejores del planeta, por mucho que fallen en liderazgo, y ese quinteto tenga un menos 5 siendo el más utilizado, mal. Pero es que el segundo más utilizado, que tiene 63 minutos, y tiene a Booker y a Durant, y a Bradley Beal, está en menos 12. Menos 12. O sea, el dato de menos 5 es muy malo, se colaría entre los peores. El de menos 12 es literalmente el segundo peor dato de lo que hemos visto hasta ahora, solo superado por el de Brooklyn Nets. Vi un caso que sí que guardamos para el final, porque dije, oye, este creo que merece una mención aparte. Pero mirando los datos de los equipos que estaban fuera, dije, hombre, Filadelfia, algún quinteto con muy malos registros tendrá por narices, ¿no? Porque además muchas ausencias, idas, entradas, que si ahora juegan Embiid, Maxi, Paul George graba podcast, juega, en fin, todas estas idas y venidas que no sabíamos muy bien, pues el segundo quinteto más utilizado de los Sixers, que tiene 45 minutos, menos 27,7. Menos 27,7. Cuando he visto este dato he dicho, lo mismo es el peor. Valiente de mí. Porque después de eso me he encontrado, por cierto, estaban por delante de Wizards, que tenía también un registro muy pobre, pero incluso peor aparece Toronto Raptors con menos 38 en su segundo quinteto más utilizado. De hecho, no hay casi diferencia respecto a minutos entre el primero y el segundo, porque el segundo tiene 37 minutos y el primero 39, y está en menos 38. Menos 38, un quinteto con Quickley, con Barrett, no recuerdo el resto de nombres, pero quiero ver un poco qué hacen en Toronto. Sobre todo porque a mí lo de Emmanuel Quickley como base titular me convence bastante poco, pero es que Scottie Barnes como eje del proyecto tampoco me convence, no sé muy bien hacia dónde van en Toronto. Fíjate que dentro de todo lo que han hecho, lo de Brandon Ingram no me parece ni tan mal. Prefiero pagarle una morterada a Brandon Ingram que la morterada que le pagas a Emmanuel Quickley. Pero no, detrás de todo esto hay otro equipo que su quinteto más utilizado, y en este caso sí que rasca unos minutos más, 54 minutos, tiene el peor dato desde el deadline. Seguro que algunos lo estáis pensando y hablo de Utah Jazz, que con el rookie Isaiah Collier, con Colin Sexton, con otro rookie que está teniendo una temporada muy dura como es Cody Williams, hermano de Jalen, Kyle Filipowski, otro rookie, es decir, 3 rookies en el quinteto, más Colin Sexton y Walker Kessler. Este quinteto registra un menos 40. Menos 40. Casi nada, Casi nada. También es cierto que, claro, son los peores equipos, o sea que en parte no sorprende. Y además, claro, pues dejan de jugar los buenos, bueno, salvo en el caso de Phoenix, aunque usar a Bradley Beal en las últimas semanas parecía tanquear. Tanquear para Houston. Claro, que ahora mismo tienen casi un 4% de probabilidades de llevarse a Cooper Flagg y un 17% de llevarse un pick top 4. Madre mía. Si pensamos que ya hemos sufrido, creo que en la lotería del draft vamos a sufrir un poquito más. Vamos a meternos ahora, eso sí, con los mejores quintetos, que es una conversación mucho más interesante, sobre todo mirando
hacia los playoffs. Y en quinta posición nos encontramos, si ya hemos tenido uno de los equipos que despidió a su entrenador en este tramo final, como es Denver Nuggets y la salida de Michael Malone, en quinta posición, entre los mejores quintetos y los más utilizados, y aquí sí que no vamos a encontrar nada raro de no, pero entre los quintetos de fuera, no. Aquí estos 5 quintetos son los 5 mejores quintetos según la estadística avanzada desde el cierre del mercado de traspasos. En quinta posición nos encontramos a Memphis Grizzlies, el equipo liderado por Ja Morant, que últimamente viene en un estado de forma fantástico. Pues nos encontramos que los Memphis Grizzlies registran un más 15,6. Ahí es nada, ¿eh? Un quinteto formado, no va a sorprender a nadie, por Ja Morant, Desmond Bane, Jalen Wells, el rookie que tremenda lesión sufrió el otro día, vaya momento sobrecogedor, Jaren Jackson Jr. y Sakidi, un ratio ofensivo muy destacado y uno defensivo, pues oye, bastante notable también. Muy buen rendimiento de los Grizzlies con este quinteto, han cambiado de entrenador, vamos a ver si van al play-in o no, es un equipo que es capaz de lo mejor y lo peor, muy irregulares, y a ver un poquito qué sucede, pero desde luego Morant en las últimas semanas, el amigo va como un tiro. En cuarta posición nos encontramos a un equipo que, irónicamente, como os decía, tiene un quinteto entre los peores también. Les hemos ubicado en sexta posición, aunque este quinteto, debo decir que sí que me inspira más confianza por el tamaño, por la potencia, por la presencia que tienen. Y es un quinteto también que, sobre todo quitando una pieza, que es el único veterano, es un quinteto muy, pero que muy joven. Porque en cuarta posición nos encontramos a los Houston Rockets, que tienen un quintetazo, como es en esta ocasión. Ya os digo que antes teníamos uno en negativo. Pues lo que encontramos aquí de cambio fundamental es que a Jalen Green le vemos posicionado como eje principal de la ofensiva, no está Fred VanVleet en cancha, y un quinteto más grande con Dillon Brooks en el 2, Amen Thompson y Tari Eason, los gemelos del terror, acompañando a Alperen Sengun en el frontcourt. Un quinteto que, como podéis ver, un ratio ofensivo, salvaje, y uno defensivo bueno, pero no espectacular. De hecho, lo que destaca de este quinteto precisamente es la producción ofensiva. Algo bastante llamativo, algo bastante destacado, cuando precisamente Udoka suele tener un corte más defensivo y cuando estos Rockets precisamente han sido un equipo claramente más defensivo en el tramo inicial de temporada, pero luego han ido sufriendo ahí cambios. Hemos visto claramente cómo el equipo iba más, alguna racha complicada, como todos los equipos de este año, pero sí que han sufrido una transformación durante la temporada y un equipo al que tengo de verdad muchas ganas de ver en playoffs, pese a que no tienen experiencia. Vamos a ver un poquito cómo luchan con eso y con el factor también de que no tienen la plantilla con más tiro de toda la NBA. En tercer lugar, un equipo que para mucha gente será el tapado. Lo que pasa es que lleva siendo el eterno tapado porque nunca vemos a Kawhi Leonard sano en los playoffs. Y es que el tercer mejor quinteto desde el deadline es el de Los Ángeles Clippers. Ojo al dato porque es un más 17 sobre los rivales, con la alineación formada por James Harden, Chris Dunn, Norman Powell, Kawhi Leonard e Ivica Zubac. Como podéis ver, un ratio ofensivo destacado y uno defensivo muy potente. Ya hablábamos el otro día de cómo Los Ángeles Clippers es una de las grandes potencias defensivas de la temporada, la segunda en la clasificación global, y de cómo el amigo Ivica Zubac merece cariño, merece amor en la carrera por el defensor del año. En segundo lugar, nos encontramos, este es un caso llamativo y ahora vamos a explicar por qué, pero en segundo lugar nos encontramos un quinteto de los Golden State Warriors. Ojo a esto, que registran más 18,3 de ventaja sobre los rivales. Alguno pensará, oye, pero tiene que estar mal el gráfico, no está Stephen Curry. No, es que no es un error. Este quinteto tiene a Brandon Podziemski, a Moses Moody, Jimmy Butler, Draymond Green y Quentin Post. 112 de ratio ofensivo, que no es un dato no es un dato brillante, ni mucho menos. De hecho, es flojete, pero sobre todo ese 94 de ratio defensivo, que es el mejor número que vamos a ver en este episodio. ¿Por qué tenemos a un quinteto de los Warriors que ha jugado tantos minutos? Pues simplemente por la lesión de Stephen Curry, no tiene mucho misterio. Pero ahora comentaremos, evidentemente, porque hay que contar más cositas. Y este es un quinteto que yo entiendo no vamos a ver tanto en playoffs. Es cierto que ya no estamos viendo tanto a Draymond. Bueno, a Draymond y a Looney no les vemos juntos, pero si vemos a Draymond jugar con algún pivote en cancha, es con Post, que puede abrir la cancha, más con la presencia de Jimmy Butler, que no es un tirador.
¿Veremos esto en playoffs? Bueno, lo cierto es que probablemente. Incluso podemos ver cómo sale Podziemski y entra Stephen Curry si necesitan quintetos con tamaño, o que Podsy vaya al 2 y Stephen Curry vaya al 1 si necesitan más generación, si necesitan más lanzamiento y gente que pueda tirar, que pueda atreverse, como está siendo precisamente Podziemski en las últimas semanas. Y en primera posición, el quinteto más dominante, según la estadística avanzada desde el deadline, es, como no podía ser de otra manera, el de Los Ángeles Lakers, el quinteto formado por Luka Doncic, Austin Reeves, LeBron James, Dorian Finney-Smith y Rui Hachimura, es decir, la formación de Small Ball supera a los rivales por un más 21,8. Más 21,8, un ratio ofensivo de 127, el mejor dato de todo el episodio, y un ratio defensivo bastante destacado de 105. Ya hemos visto que precisamente el mejor dato defensivo lo tienen los Warriors, un equipo que hizo cambios sustanciales en el deadline, y el mejor dato ofensivo lo tienen los Lakers, que además coincide, son los dos mejores quintetos desde el deadline. De nuevo alguno dirá, oye, pero es que me falta Stephen Curry, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Bueno, eso vamos a comentar ahora, porque si el quinteto de los Warriors, que ya hemos comentado, supera a los rivales por más 18,3 puntos, el quinteto formado por Stephen Curry, Brandon Podziemski, Moses Moody, Jimmy Butler y Draymond Green, es decir, quitando al pívot y metiendo a Curry en la alineación, los titulares, es la formación titular de Steve Kerr ya cerrada para esta postemporada, la que hemos visto en el tramo final de temporada, registra ese más 15,4 sobre los rivales, uno fantástico y que por supuesto también se colaría en la lista, pero no quería meterlo en el top 5 porque quería poder meter a otros jugadores. Pero, oye, cabe destacar que Golden State es el único equipo que tiene dos alineaciones situadas entre las mejores. No tenemos otro caso similar. De hecho, si estáis pensando en equipos muy potentes desde el deadline, por supuesto, tenemos a Oklahoma City Thunder, que también es uno de los mejores, estaría ubicado en sexta posición, séptima si contamos el quinteto de los Warriors, que hay que contarle. Así que en séptima posición tendríamos al quinteto titular, el nuevo quinteto titular de Oklahoma, con Shai Gilgeous-Alexander, Lou Dort, Jalen Williams y la pareja de pivots, Chet Holmgren y Isaiah Hartenstein. Y en séptima posición, otro de los equipos que están más arriba, que mejor forma están mostrando, como es el de Indiana Pacers, que era ese equipo al que me refería, que han recuperado lesionados y han cogido tracción, con un más 14,2 con Tyrese Haliburton, Andrew Nembhard, Aaron Nesmith, Pascal Siakam y Miles Turner. De las de fuera de la lista, de esos equipos que decíamos, oye, no hay ningún quinteto aquí, este sí que os va a llamar mucho la atención. Me lo ha llamado mucho a mí cuando lo he visto y de hecho me he dicho, oye, voy a investigar un poco porque esto es desde luego llamativo. De los equipos de fuera, solo uno entra entre los mejores quintetos desde el deadline y además con un dato brutal de 18,9. 18,9 significa que estaríamos hablando del segundo mejor registro de la lista solo por detrás del quinteto del Small Ball de los Lakers. Que alguno puede decir, bueno, pues esto es un argumento para decir que la estadística avanzada no nos sirve de nada, porque me refiero al quinteto más utilizado por Charlotte desde el deadline con 76 minutos y esos casi 19 puntos de diferencia sobre el rival por cada 100 posesiones, con LaMelo Ball, Josh Green, Daquan Jeffries, Miles Bridges y Mark Williams. Es un poco engañoso, bastante engañoso, porque ganaron a equipos malos. Este quinteto, cuando coincide más, consiguen victorias o consiguen parciales contra equipos malos. Y luego pues también es una franquicia en la que hemos visto bajas, menos minutos, problemas de lesiones, cambios de alineación, cambios de quinteto en el tramo final de temporada, lo que suele pasar en los equipos malos. Y en general los resultados de Charlotte post-deadline han sido malos. Pero incluso este dato, oye, son brotes. Hombre, mejor tener este dato que no tenerlo. Pero lo suyo es mostrarlo al inicio de temporada regular, aunque luego en el global te salga negativo porque te falta alineación o te falta profundidad o lo que sea, pero mostrar estos brotes verdes en otro momento. Y siendo Charlotte, yo siempre lo pongo en cuarentena. Os decía que había un caso llamativo que me guardo para este final, como es el de Dallas Mavericks, que al final es un equipo que desde el deadline ha sufrido muchos cambios, y ahí sí es cierto por las lesiones. ¿Qué pensáis? Porque claro, Charlotte también ha sufrido cambios, no de traspasos, sí de no traspaso, pero teniendo también entradas de jugadores y diferentes alineaciones, tienen un registro muy positivo. ¿Qué pensáis de Dallas? ¿Buenos resultados o malos resultados?
Bien, lo que sí he visto, y en este caso se parecían bastante a los Sixers, es que, bueno, Dallas no tiene ninguna alineación que llegue a 30 minutos totales. Ninguna alineación llega a 30 minutos totales desde el deadline. Y estábamos hablando de alineaciones de 100 minutos. La de Charlotte, que ha tenido problemas, casi 80. Casi 80. Dallas no llegan a 30. Por otro lado, normal. Lógico con todo lo que les ha sucedido. Y mirad, las dos primeras... Bueno, la primera, la más utilizada, está en más 17, que uno dice, oye, fantástico. Además, un quinteto, no recuerdo cómo era, pero con Maxence Prosper al 5, Najee Marshall al 4, estaba Max Christie. En fin, un quinteto llamativo. Y el segundo quinteto en menos 25. En menos 25. De hecho, fijaros, el primer quinteto con Anthony Davis también está en negativo, que es que... Pero claro, es que son 19 minutos y con Dinwiddie, Klay Thompson, PJ Washington, Davis y Kai Jones en cancha. Es decir, Kai Jones en cancha. Que sí, Kai Jones, cuando alguien le ve en su equipo, dice, oye, este tío tiene cosas aprovechables, pero luego no termina de quedarse en ningún equipo. Evidentemente, pues aquí no tiene sentido utilizar la avanzada en un caso como el de Dallas, con tanto cambio, con un estado tan raro del equipo, con tantas lesiones. No tiene sentido utilizar la estadística avanzada. De hecho, tiene más sentido utilizar la avanzada cuanto más muestra hay, cuanto más banco de datos tenemos. ¿Usaremos la avanzada en playoffs? Sí, pero de otras maneras. De hecho, en postemporada uso más otros datos que los avanzados, sobre todo durante las eliminatorias. En fin, que hasta aquí llega el episodio de hoy. Ya la próxima semana empieza lo bueno y tenemos el inicio de los playoffs. Tendremos, por supuesto, directo el jueves, nuestro jueves sagrado de NBA, y el sábado tendremos otro para vivir el inicio de los playoffs y comentarlo juntos. A disfrutar mucho del fin de semana y nos vemos el lunes en el próximo episodio de The Hustle Podcast.